Queridos hermanos, queridos amigos, qué bueno estar con ustedes una vez más para estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema muy importante. No puedes vivir sin alimentarte. Hay una frase común: enfermo que come, no muere. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Muchos de los que están en la actualidad enfermos en su comunión con Dios, enfermos espiritualmente, están vivos físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, están derrotados, están muertos. ¿Cómo lograr el fervor espiritual? Pues encontraremos respuesta a estas preguntas a través del estudio de este instante. Así que presten mucha atención, por favor, a nuestro estudio. El enfermo que come no muere. ¿A qué se refiere? Pues si tú no quieres morir en la batalla cristiana, no quieres morir espiritualmente, quieres permanecer vivo, con fervor espiritual, entonces tienes que aprender a comer, a alimentarte, aun cuando estás enfermo, cuando no tienes ganas de hacerlo, cuando no quieres leer. Así a nuestra naturaleza humana no le gusta leer, no le gusta orar, eso es natural, pero no tienes que esperar sentir el deseo de leer. Ay, pastor, no tengo ganas de leer, no sé qué hacer. Ese no es el problema, pues tenemos la naturaleza humana deteriorada por el pecado y a esta naturaleza no le gusta leer. El problema está en que no lees, no en que no quieras, porque aunque no quieras, debes aprender a disciplinarte de tal modo que aunque no tengas deseo de hacerlo, no tengas ganas de leer, pues debes leer. Es una decisión. Así encontramos nuestra primera lección de esta madrugada. Primer consejo: estudia la Biblia aunque no tengas ganas de hacerlo. Lee las Sagradas Escrituras aunque no sientas deseo de realizarlo. ¿Cómo así, pastor? Mira, la alimentación diaria en la vida espiritual es también una necesidad. Solo que en la vida espiritual no te alimentas de pan, sino de la palabra de Dios. Así que lo primero que necesitas entender es que la alimentación es una necesidad. Mira, tú no comes porque tengas ganas de comer simplemente. Tú comes porque es una necesidad alimentar tu naturaleza física. Porque si no comes, te mueres. Pierdes defensas en tu cuerpo, en tu sistema inmunológico. Las vitaminas, los minerales, los químicos que tu cuerpo necesita, no estás alimentándolo de ellos. Por lo tanto, vas a ir perdiendo la salud y muriendo de a pocos. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Corres el riesgo, el peligro de morir si no te alimentas de la palabra de Dios. Así, la alimentación de la palabra de Dios también es una necesidad. Recuerda, el estudio diario de las Sagradas Escrituras no es algo que puedas hacer solamente si sientes ganas. Si no, tienes que hacerlo, aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Entendiste? El estudio de la palabra de Dios no puedes dejar solamente al hecho de desear leer, tener ganas de estudiar. No, no tienes que esperar tener ganas, ni el deseo de leer. Simplemente tienes que tomar la decisión de leer. Estudia la Biblia aunque no tengas ganas. Decide hacerlo. Este es el primer consejo
para tener éxito en nuestro crecimiento espiritual. Mira, el estudio de la Biblia no puede ser dejado a sentir ganas, sino a la disciplina espiritual. Esto es muy importante, la disciplina espiritual. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible, dice el apóstol Pablo. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, corre el riesgo de quedar eliminado. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Todos los que luchan se abstienen de todo. Que hay algo muy importante. Y estas personas que luchan por alcanzar una meta, un objetivo, que luchan en una competencia, en una carrera, lo hacen ¿por qué? Porque tienen una meta. Llegar al fin de esa carrera, al fin de esa competencia, pero no solo llegar, sino que ellos quieren alcanzar el primer lugar, quieren ganar esa carrera, quieren ganar esa competencia o ese combate. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros, los cristianos, luchamos, combatimos para tener una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. Tenemos que tener una meta definida. Tu meta es estudiar la Biblia cada día, un capítulo diario, un capítulo cada mañana. Pues entonces, hazlo, decide hacerlo, aunque no tengas ganas, aunque no sientas el deseo. Esto es un ejercicio de disciplina. ¿Entendiste? Entonces tienes que disciplinarte. Estudia la Biblia, aunque no tengas ganas de hacerlo. Este es el primer y gran consejo. Vamos con el segundo. ¿Sabes? Toda victoria se logra con esfuerzo. Todo en la vida se logra con esfuerzo. No hay nada que se logre sin esfuerzo en esta vida. Y todo esfuerzo es recompensado. Todo esfuerzo es premiado. Así, si quieres recibir recompensas, grandes bendiciones, pues esfuérzate. No esperes la recompensa inmediata. El Señor sabe cuándo recompensar. ¿Cuál es el momento adecuado, oportuno y apropiado? Ahora, recuerda, toda victoria se logra con esfuerzo. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre tu naturaleza defectuosa, degenerada por el pecado, sobre tu naturaleza débil? ¿Quieres tener victoria sobre alguna debilidad? La debilidad del carácter. Tenemos un carácter impulsivo. A veces reaccionamos, decimos cosas, herimos con nuestras palabras y después estamos arrepintiéndonos, pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Ese es el carácter que tenemos degenerado por el pecado, pero este carácter, esta vida, este ser, esta persona necesita ser transformada, cambiada. Y otro de los aspectos para vencer esta naturaleza debilitada por el pecado es el estudio de la Biblia, pero para ello tienes que realizarlo con esfuerzo. Toda victoria se logra con esfuerzo. ¿Quieres tener victoria sobre esta gran tentación del no deseo de estudiar? ¿Quieres tener victoria sobre esta gran tentación de no estudiar la Biblia cada día? Solo escuchar, entrar a YouTube, ver un mensajito, escuchar un sermoncito, escuchar un poquito, unos minutitos del estudio de la Biblia, del capítulo de ese día. Hermano, hermana, amigo, amiga, necesitas alimentarte. No puedes estar tomando solo lechecita. Tienes que alimentarte y para eso debes ir a las Sagradas Escrituras, las cuales alimentan tu cerebro, tu mente, es renovada, es regenerada por
el estudio de la palabra. ¿Entiendes? Así eres nutrido. Tu fe es nutrida a través de la palabra del Señor. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe, fervor espiritual? ¿Quieres estar vivo en tu relación con Cristo? Tienes que leer las Sagradas Escrituras, y aunque eso requiera de mucho esfuerzo, pues esfuérzate y lee, aunque no quieras. Lee y hazlo con mucho esfuerzo. Mira, todos los que luchan se abstienen de todo. ¿Qué significa esto? Cualquier tipo de lucha, combate o pelea o competencia requiere de esfuerzo. El que lucha se abstiene de todo. ¿Cómo de todo? De alimentos insanos. Hay grandes atletas, talentosos y hábiles que quedan rezagados en el camino porque no aprendieron que la lucha requiere de esfuerzo. Hay atletas con tanto talento. Así es, amigo. Hay deportistas que tienen tanta habilidad, pero tristemente quedan rezagados y son superados por otros que no tienen el mismo talento, simplemente por dos motivos. Uno, porque el que tiene talento se descuida, confía en sus habilidades y se descuida de su preparación con una sana alimentación, con un descanso adecuado, durmiendo las horas necesarias y temprano. Se descuida, no practica, no se entrena, y por más talento que tenga, termina rezagado, mientras atletas que no tienen tanto talento como otros, pero se esfuerzan, tienen disciplina en su alimentación, en el descanso, se acuestan temprano, duermen temprano, las horas necesarias, se alimentan de manera saludable, consumen agua en lugar de bebidas estimulantes o bebidas alcohólicas. Esas personas con el tiempo logran vencer y ser victoriosos, ser campeones. Así entiendes que el estudio de la Biblia requiere de esfuerzo y de disciplina. ¿Entiendes? Tienes que luchar. Todo en la vida se logra con esfuerzo. Y quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que aprender a crecer espiritualmente aquí en la tierra. Y para eso tienes que esforzarte en estudiar la Biblia aunque no quieras. ¿Te das cuenta por qué muchos talentosos y hábiles quedan rezagados en el camino? Porque no aprendieron que la lucha requiere de esfuerzo. No apenas para realizar los entrenamientos, sino para evitar actividades perjudiciales en la salud y buen estado atlético. ¿Entiendes? No solamente necesitan entrenar, sino evitar aquellas actividades que perjudican su salud, su estado físico y su buen estado atlético. ¿Quieres estar saludable espiritualmente? ¿Quieres ser un cristiano atlético dispuesto a combatir las luchas de cada día para salir victorioso de cada batalla del día, de cada competencia, de cada lucha? Tienes que esforzarte para tener una salud espiritual. Y eso requiere de una buena alimentación de la palabra de Dios. Así que lee, estudia las Sagradas Escrituras. Y, por último, tercer consejo. El crecimiento espiritual requiere del estudio de la Biblia. No hay crecimiento y desarrollo espiritual sin estudio de la Biblia. Es imposible. Pero pastor, yo escucho un sermón del pastor Gullón allí. El mismo pastor Gullón te aconseja: lee las Sagradas Escrituras. Hazlo con disciplina, hazlo con esfuerzo. Y aunque no tengas ganas de leer, léelo. Así, el desarrollo cristiano
requiere de estudio de las Sagradas Escrituras. Pero yo me pongo mis audífonos y escucho. Lee, estudia, medita en lo que lees. Estos días vamos a aprender cómo estudiar las Sagradas Escrituras para entenderlas y cómo meditar en ellas. ¿Sí? Así que presten atención a estas siguientes madrugadas con estos consejos de la armadura de Dios. Entonces, recuerda que nuestro desarrollo religioso requiere de el estudio de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto muy importante. En la vida espiritual y en el estudio de la Biblia, también se requiere de esfuerzo. No para alcanzar la salvación, ¿entiende? El esfuerzo, la lucha y el estudio de las Sagradas Escrituras no son para alcanzar la salvación, porque la salvación es únicamente por gracia. La salvación es un don dado por el Señor. El Señor concede la salvación a quienes aceptan recibir esa salvación. Y quien acepta recibir es aquel que va a Cristo, aceptándolo como su Salvador, se entrega a Él y acepta su sacrificio, es decir, el sacrificio de Cristo en su favor, y se rinde a Él, se somete a Él. Por lo tanto, recibe perdón y así recibe salvación. La salvación es un don gratuito concedido por la gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no te cuesta, pero que solo lo puedes tener si lo aceptas. ¿Está bien? Y no lo puedes obtener de otro modo. Solo puedes recibirlo aceptando a Cristo. No puedes tenerlo comprando. No lo puedes obtener por otro medio. La salvación no lo obtienes por ningún medio, por obra alguna, ni por dinero, ni porque compres, ni porque hagas buenas cosas. Ni porque dones tanto dinero a la causa del Señor. No, la salvación es un don gratuito, concedido por Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, quien dio su vida por ti, a quien debes aceptar su sacrificio, debes aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Está bien? Y la salvación es concedida por Cristo. Así que, recuerda, la vida espiritual y el estudio de la palabra de Dios requieren de esfuerzo, pero no para alcanzar la salvación, porque la salvación es dada únicamente por Cristo de forma gratuita. Para cualquier lucha hay que abstenerse de todo, pero al mismo tiempo hay que incluir en la experiencia diaria disciplinas necesarias como la del estudio diario de la Biblia. Así es. En las competencias comunes, uno se abstiene de ¿qué? De bebidas alcohólicas, se abstiene de trasnochar, se abstiene de algunos vicios, se abstiene de las fiestas, las parrandas, en algunas competencias, como el atletismo, la natación, el fútbol, requieren de ciertas disciplinas. Y en nuestra vida cristiana, nosotros también tenemos que abstenernos de muchas cosas y debemos ejercitar la disciplina del estudio diario de la Biblia. El estudio diario de la Biblia es una disciplina, no es un sentimiento. Ay, cuando tenga ganas de estudiar, estudio. El peor peligro del cristiano es esperar, sentirse con deseo de estudio de la Biblia para hacerlo. Esa es una de las tentaciones más grandes del enemigo. Porque él va a luchar para que tú no tengas ningún deseo de estudiar la Biblia. ¿Tú vas a estudiar la Biblia? ¿Tú lo vas a hacer si tú eres un pecador? Un degenerado. Has cometido pecado. No mereces. ¿Cómo vas a estudiar tú la Biblia? ¿Cómo vas a leer si estás en pecado? Has cometido este error. Has hecho esto. Has hecho aquello. Esa es la tentación del enemigo. Pero aún teniendo esos sentimientos, abre el corazón al Señor, cuéntale todo.
y vea la Biblia con disciplina y lee. ¿Está bien? Mira lo que dice esta cita. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Cuál es la batalla o la guerra más grande que jamás se haya reñido? Pues la guerra contra nosotros mismos. Así es, contra nuestra propia naturaleza humana, pecaminosa, que no quiere leer la Biblia. Es una gran batalla que tenemos contra nosotros mismos. Por eso tenemos que ejercer disciplina. Lee aunque no tengas. Te has propuesto leer cada mañana a las 5:30, entonces levántate. Te has propuesto levantarte a las 5 para leer, meditar en las Sagradas Escrituras, pues levántate a las 5. Ejerce esta disciplina importante. Recuerda que la batalla más grande, jamás reñida, es la guerra contra nosotros mismos. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. ¡Qué maravilla! Mira, hay que rendirse a uno mismo diciendo, Señor, ya no quiero ser yo. Ahora quiero que tú seas en mí. Pero esto requiere una lucha. Y para que nuestra vida sea renovada en santidad, debe someterse a Dios cada día en oración y en estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora terminaremos con estos consejos. Para vencer en las batallas diarias, tenemos que realizar estas actividades. Hoy hemos aprendido que el estudio diario de las Sagradas Escrituras no es algo que puede hacer solo cuando se tiene ganas, sino, aunque no la tengas, debes estudiarla. Amén. Muy bien, ahora sí. Primer consejo. Busca un lugar tranquilo para pasar 20 minutos a solas con Jesús estudiando las Sagradas Escrituras. 20 minutos. Escoge un texto, un versículo, 2 o 3, o un párrafo, o si quieres léete un capítulo, pero medita durante 20 minutos en lo que estás leyendo. Es decir, pasa 20 minutos a solas con Cristo leyendo la Biblia. 2. Escoge un texto o pasaje bíblico pequeño y léelo hasta encontrar el mensaje de Dios para tu vida. Escoge allí un texto, ya sea pequeño, léelo, pero vuélvelo a leer y léelo cuantas veces sea necesario hasta encontrar el mensaje que Dios tiene para ti. Y tercer consejo, mientras lees, piensa en los detalles y suelta tu imaginación, colocándote en el lugar de los personajes como si tú mismo estuvieras allí. ¿Entendiste? Esta tercera actividad es muy importante. Lee, piensa en los detalles y ahora imagínate tú en ese lugar, en esa situación que menciona las Sagradas Escrituras. Colócate tú en lugar del personaje del cual habla ese texto o en lugar del personaje que escribió el texto, como si tú mismo estuvieras allí. Pon allí tu nombre, tú colócate en lugar de ese personaje.